Buenas tardes, soy Roxana Aguirre Alanya, médico residente de segundo año de la especialidad de patología clínica, y hoy voy a hablarles sobre una enfermedad hematológica llamada hemoglobinuria paroxística nocturna. Esta enfermedad es una patología clonal de las células progenitoras hematopoyéticas, las cuales han adquirido la mutación en el gen PIK-A en el brazo corto del cromosoma X. Como resultado de la mutación, no se sintetizará el GPI, en el cual se van a anclar muchas proteínas de membrana, entre ellas el CD59 y el CD55, ambas inhibidoras fisiológicas de la activación del complemento. Y como consecuencia de este déficit, los hematíes serán más sensibles a la acción lítica del complemento. Vemos una imagen que ejemplifica cómo inicia una mutación en una stem cell hematopoyética multipotente, representado por esta estrella blanca, y vamos a ver cómo va a haber una expansión clonal en todas las demás células, tanto en las células linfoides como en las células mieloides, pero con un predominio de las células mieloides. Aquí vemos cómo es la biosíntesis de este GPI. Este GPI va a estar conformado por un fosfolípido de inositol, una glucosamina, 3 mannosas y el fosfato de etanolamina. Este fosfato de etanolamina se va a unir covalentemente a través de un enlace amida a la proteína, bien sea el CD55 o el CD59 en el caso del glóbulo rojo. Es así, aquí vemos en el lado B cómo se va a ir formando esta GPI, que va a estar compuesto aproximadamente de 10 pasos. Esta maduración de este GPI va a iniciar en el retículo plasmático, luego va a pasar al aparato de Golgi y finalmente va a ir a la membrana plasmática. Aquí vemos los 10 pasos para la conformación: la lisis celular, la inflamación, la activación plaquetaria. Entonces, clínicamente estos pacientes se van a caracterizar por presentar hemólisis en grado variable, esta hemólisis es intravascular, citopenia en grado variable y eventos trombóticos. Entonces, estos eventos trombóticos en los pacientes van a ser en lugares poco comunes, en lugares como el hígado, puede presentar también infarto del miocardio, accidente cerebrovascular. Aparte, por la hemólisis se va a liberar hemoglobina al torrente sanguíneo, y esta hemoglobina va a producir una depresión del óxido nítrico, lo que va a producir a su vez distonía muscular, dolor abdominal, disfagia y disfunción eréctil en los hombres. Por esta hemólisis, los pacientes van a presentar los signos y los síntomas clásicos de una anemia, van a ser dependientes de transfusiones y por ende van a tener un deterioro en la calidad de la vida. Aquí vemos todos los signos clínicos y síntomas de acuerdo a su tasa de incidencia, ¿no? Siendo el principal la fatiga, la anemia. El grupo de interés del HPN internacional ha tratado de clasificar en 3 categorías principales a los pacientes con HPN, ¿no? A un primer grupo, a los que tienen HPN clásico, que van a incluir a todos los pacientes que tengan cuadros hemolíticos claros y eventos trombóticos. En el segundo grupo, los pacientes con HPN que presentan adicionalmente anemia plástica o síndrome mielodisplásico. En el grupo 3, a los pacientes con HPN, pero en subclínico. Tiene una mayor sensibilidad a los test que se hacían antiguamente, ¿no? Como es el test de Han y sucrosa, que para que estos salgan positivos tenía que haber al menos un 10% de hemólisis en estos pacientes, y daban también falsos positivos por anemia megaloblástica o anemia eritroblástica congénita tipo 2 y esferocitosis. Esto se ha podido superar con la citometría del flujo, que es una metodología multiparamétrica que en flujo laminar va a estudiar una por una las células, y así vamos a poder identificar qué células presentan esta deficiencia del GPI, ¿no? Por la mutación del GPI-A. Entonces, por citometría de flujo vamos a detectar un grupo de células que van a ser sensibles a la lisis del complemento de 3 a 5 veces
mayores a lo normal, y esto se va a agrupar en el número 2, que es el HPN número 2, poblaciones de glóbulos rojos con expresión intermedia de CD55 o CD59. En cambio, otro grupo de células en la cual vamos a ver que van a ser sensibles a la lisis por el complemento de unas 15 a 25 veces más de lo normal, a esta le vamos a denominar HPN tipo 3, según la citometría de flujo. Van a ser poblaciones de glóbulos rojos con expresión deficiente completamente del CD55 al CD59. Y las células que vamos a encontrar que son normales, que van a expresar su GPI, van a tener las proteínas ancladas, estas siendo el CD55 o CD59, van a estar dentro de la categoría de HPN tipo 1. Esta clasificación es para el diagnóstico por citometría de flujo. Entonces, cuando hagamos esta prueba, si encontramos más de 1% de células con esta alteración, se le llama clona HPN. Si tiene de 0,1% a 1% es una clona pequeña de HPN, y si tiene menos de 0,1% se considera que son células raras con deficiencia del GPI, no necesariamente HPN. Para que en un laboratorio pueda asegurar que esos pacientes presentan ese porcentaje de células clonadas, va a necesitar un límite de detección y un límite de cuantificación. El límite de detección tiene que ser mínimo 20 células y el límite de cuantificación 50 células. Si no, es una variante de proareolicina que se va a conjugar con fluorescencia y va a hacer que se detecte el GPI. Esto va a derivar de una bacteria, la Aeromonas hydrophila, y se va a unir directamente el GPI, no como los demás marcadores que se van a unir a la proteína en sí, ¿no? Esto que va a evita que al unirse de frente al GPI los falsos negativos, ¿no? Que suele a veces ocurrir cuando solamente se usa marcadores que se van a unir directo a la proteína, CD55 o CD59. CD59 debe decir. Entonces, como screening, primero al paciente tenemos que hacerle estudio de citometría de flujo, estudiando los granulocitos y los monocitos para saber el porcentaje de la clona, el tamaño de la clona que tiene de HPN, que en algunos estudios se ha visto que de acuerdo al tamaño de esta clona va a estar relacionada con la sintomatología y gravedad de los pacientes, pero hay otros estudios que se han visto que no necesariamente es así. Y luego, para la confirmación del HPN, se estudia ya los glóbulos rojos para poder clasificarla, ¿no? Según como les dije, si es HPN tipo 1, que son los que van a expresar normalmente al CD55 o CD59, el HPN tipo 2, que son los que tienen una deficiencia parcial de CD55 o CD59, y los de HPN tipo 3 que van a tener una deficiencia completa del CD55 o CD59. Y actualmente hay un anticuerpo monoclonal que es dirigido para los pacientes que presentan esta patología. Es el eculizumab, que se va a unir al C5 directamente en la parte terminal del complemento, lo que va a inactivar todo este complemento y va a evitar la lisis celular, los eventos trombóticos, la activación plaquetaria. Reciben eculizumab son los pacientes que precisamente los que son muy dependientes de las transfusiones por la constante hemólisis, y los pacientes que presentan eventos trombóticos con regular frecuencia, ¿no? Se ha visto que los pacientes que reciben eculizumab van a dejar de depender de las transfusiones, algunos van a llegar a normalizar su nivel de hemoglobina, otros también va a mejorar, va a evitar que se produzcan eventos trombóticos. Y se ha visto que después de usar este eculizumab hay un aparente aumento de las clonas, y no necesariamente es un aumento porque se va a haber una expansión clonal, sino es que al haber menos hemólisis por que se está inactivando el complemento, la clona que el paciente normalmente presenta va a estar intacta y va a tener más tiempo de vida, ¿no?
En conclusión, ¿a qué pacientes hay que hacerle screening y diagnóstico por citometría de flujo? Es a los pacientes que presentan anemia plástica o síndrome mielodisplásico. Si es un paciente joven con anemia plástica, hay que buscarle con regularidad que pueda tener una clona de HPN. Si el paciente tienes un paciente con anemia plástica, que tú le des el lactato elevado, reticulocitos aumentados, entonces le vas a hacer un control cada 6 meses hasta ubicarle la clona. O si pasa 2 años y no presenta esta clona, hasta ya esta búsqueda de clona se va a expandir a 1 año o 2 años. Y si tú tienes un paciente que le encontraste la clona, se debe controlar anualmente hasta que se estabilice el tamaño de la clona, ¿no? Esto es según las guías que es de la ESCA, y eso es importante para el control de nuestros pacientes y evitar en el futuro que estos pacientes presenten eventos trombóticos y dependan de transfusiones. Eso es todo. Muchas gracias.